No cesa la alabanza al Dios Todopoderoso, Don't stop the praise to the all-powerful God, al merecedor de toda alabanza, the deserver of all praise, que todo lo hizo por amor a nosotros. who did everything for love to us. Amén. Amen. Dios les bendiga, iglesia. God bless you, church. Saludamos en esta mañana a toda la gente linda que nos ve también por las redes. We say hi to all the beautiful people that are watching, even through social media. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da We give thanks to God for this opportunity that He gives us de estar unidos aquí en armonía. to be united here in harmony. Y bien, saludamos a los pastores, están en unas pequeñas vacaciones, And we say hi to our pastors who are on a small vacation, quizás de este lugar, pero no del Señor, porque ellos siguen trabajando también. maybe on vacation from this place, but not vacation of the Lord because they continue working. Pero Dios sigue aquí. And God continues here. ¿Cuántos lo sintieron? How many felt Him? Amén. Amen. Y Dios está confirmando la palabra que traigo, And God is confirming the word that I bring porque necesitamos vivificar nuestro espíritu. because we need to revive our spirit. El Señor ha estado ministrándome a través de la palabra en Lucas 22:31. The Lord has been ministering to me through the word in Luke 22. Y yo voy a estar hablando de esta palabra And I'm going to be speaking about this word porque yo oraba al Señor para que me diera para este día la palabra. because I would pray to the Lord to give me the word for today. Y yo oraba respecto a la condición de su pueblo. And I would pray in considering the condition of His people. Y el Señor me dijo ahí está. And the Lord told me, there it is. Yo sé la condición de mi pueblo. I know the condition of my people. Y Lourdes habló de los 12 hombres perfectos que andaron con el Señor. Lourdes spoke about the 12 perfect men that walked with the Lord. Y estábamos en el mismo espíritu porque yo le voy a hablar de uno de ellos. And we were in the same spirit because today I'm going to speak to you about one of them. En Juan 5:25, In John 5:25, el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. and the Lord says, most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Y Dios advierte, And God warns. y en esta palabra que vamos a estar meditando hoy, In this word that we are going to be ministering on today, Dios advirtió algo a Simón Pedro. God warned something to Simon Peter. ¿Todos la tenemos? Do we all have it? Lucas 22:31. Luke 22:31. Amén. Amen. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. And the word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me.
Fíjate que esta palabra, aunque corta y muchas veces la hemos escuchado muchas veces, Notice that this word, even though it's short, we have heard it many times. seguimos aprendiendo de Pedro. We continue learning about Peter. Dios advierte al atalaya, God warns al que predica, al que habla the su one who palabra, preaches que si no advierte va a demandar la sangre del pueblo que Dios le manda hablar y no habla. that if he doesn't warn, then he's going to demand of the blood that sheds. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Ageo 2:21 Why? Because the word says in Haggai 2:21 que Dios hará temblar los cielos y la tierra. Que Dios hará temblar. Ageo. Oh, okay, continue. Sorry. Que Dios hará temblar los cielos y la tierra That the Lord will make the earth tremble and the heavens, y transformará los reinos de las naciones, and he will transform the kingdom of the nations, los carros y los que ellos suben. the cars and those that go into them. Y esto nos hace ver a nosotros que Él va a derribar todo ídolo que esté en nosotros, Él lo va a derribar. And this allows us to see that he is going to break up all the idols, Porque Dios sigue hablando. because God continues speaking. Y si nosotros podemos decidir seguir siendo ingenuos And we could decide to continue being ingenious y no ver lo que se avecina, and not see what is coming, pero Dios advierte. but God warns. Dios va a remover todo lo que no le agrade a God Él. is going to remove everything that doesn't please him. Así que en lo que nosotros confiemos en este tiempo So in what we confide in these times es lo que va a determinar si nosotros triunfamos o nosotros pues nos vemos derrotados. that is what's going to determine if we're triumphant or if we fall. Porque dice la palabra que los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueven. Because the word says that those that confide in the Lord are like the mountain of Zion that do not move. Los que confían en la palabra de Dios no serán avergonzados. Those that confide in the word of God will not be ashamed. Y tenemos que tener cuidado en quién o en qué nosotros estamos confiando en este tiempo. And we have to be careful in who or in what we're confiding in these times. Porque tiempos malos se avecinan. Because bad times are coming. Y Dios está hablando a su pueblo para que no le coja por sorpresa. And God is speaking to his people so that you are not caught by surprise. Y si nosotros guardamos los depósitos que nos han dado, hubo una palabra que decía consejo anticipado. And if we hold on to the deposits that's been given to us, there was a word that said anticipated advice. Nuestras vidas pueden en un segundo revertirse, caer. Our lives could be turned around in a second or fall. Una enfermedad te puede hacer virar la fe que tú tienes en Dios. Just one sickness could make you turn around on the faith that you have in God. Un accidente, An accident, una noticia puede cambiar tu vida en un segundo. certain news could make your life change around in a second. Te puede sacudir. It could shake you up. Todo lo que nos suceda mal nos puede sacudir nuestras vidas. Everything bad that happens to us could shaken up our lives. Y es en ese momento de esa crisis que nosotros tengamos que la fe va a ser probada. And it's in that moment of crisis that we have that our faith is going to be tested. Nótese que no nos hemos salido de la línea de Dios en esta palabra. Notice that we haven't got out of the line of God. La razón por la que Dios permite que seamos zarandeados o sacudidos The reason that God allows for us to be shaken up es porque Dios quiere que tú sepas, que yo sepa, is because God wants you to know and me to know que hay áreas en nuestras vidas que no están edificadas that en there are Dios. areas in our lives that are not edified with God. Muchas veces creemos que nuestras familias, Many times we believe that our families, nuestros matrimonios, our marriages, nuestra casa, our homes, nuestro corazón our heart está fundamentada en Cristo. is founded on Christ. Pero cuando somos probados,
es que realmente sabemos si ese fundamento realmente está en Cristo. But when we are tested is when we will know if that foundation is really on Christ. Cuando Jesús habló de los dos hombres que fundamentaron, edificaron su casa, When Jesus spoke about the two men that edified their home, dice que a las dos casas le sucedió lo mismo. it says that to both houses the same thing happened. Fueron azotadas con vientos, They were hit by strong winds, le cayó río, lluvia, tempestad. rivers and rains and storms were falling on them. Y cuando nuestra hermana Lourdes hablaba de que eso puede suceder en nuestras vidas, And when our sister Lourdes spoke that could happen to our lives, estaba confirmando esta palabra. she was confirming this word. Pero una de esas casas, solamente una permaneció porque estaba fundamentada en la roca. But only one of the houses stayed standing at the end because it was founded on the rock. Y fundada en la roca es fundada bajo la voluntad de Dios. And to be found on a rock, it means you're founded on the will of God. La arena bajo la voluntad humana, consejo humano. The consejo sand del under hombre. the human will, the human advice. Y te traje este ejemplo porque en la palabra que voy a hablar en el día de hoy, And I brought you this example because the word I'm going to speak of today, Simón, como le llamó Jesús por su verdadero nombre, Simon, what Jesus called him by his true name, y su verdadero nombre era Simón, pero cuando Cristo fundamentó, lo cambió a Pedro, que quiere decir roca. and his real name was Simon, but when God changed his name, he changed it to Peter because it means rock. Y aquí hay un detalle que quiero que presten su oído porque pues el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. And there's a detail here that I want you to hear very well because those who have ears to hear. Y Jesús le dice que Satanás tiene un plan para su vida. And Jesus says that Satan has a plan for his life. Y esto es lo tremendo porque nosotros estamos acostumbrados a a escuchar que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. And this is the tremendous thing because we're used to hearing that God has a purpose for us. Y es muy cierto, Dios tiene propósito en nuestras vidas. And it's very true, God does have a purpose for our lives. Pero también tenemos que prepararnos porque Satanás también tiene propósito para But we also nuestras have to vidas. be prepared because Satan also has a purpose for our lives. Él tiene un plan para destruir. He has a plan to destroy. Él ya pidió el mapa de tu familia. He already asked for the map of your Él ya family. pidió el mapa de tu casa. He already asked for the map for your home. Pero Dios tiene un plan para bendecirte. But God has a plan to bless you. Ahora bien, ¿dónde está tu confianza? Now good, where is your confidence placed? Mi tema para este día, no lo había dicho, pero es sacudidos pero firmes. My theme for this morning, I haven't said it yet, but it is shaken but firm. Aquí Pedro iba a pasar una prueba, So Peter was going to go through a trial, una etapa por la cual él nunca había experimentado, a stage that he has never experimented, una etapa que iba a trastornar su seguridad. a stage that was going to turn around his assurance, his security. Nótese que cuando Jesús le dice a Pedro que él va a ser zarandeado, Notice that when Jesus told Simon that he was going to be shaken up, él le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. he says to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Pedro se sentía tan seguro con Jesús Peter felt so certain with Jesus que sentía que todos sus valores y convicciones eran tal cual él decía que cuál era. that he felt that all his values and convictions were with what were they. Pero Jesús le iba a permitir que pasara por esta prueba But Jesus was going to allow him to go through this trial para que él supiera so that he could know que así como confiaba demasiado en sí mismo, that just like he confided so much in himself, se estaba volviendo en una arrogancia que finalmente le iba a poner tropiezo en los caminos del Señor. he was turning into such an arrogance that finally it was going to be a stumbling Otra block. palabra para arrogancia es altivez, soberbia, orgullo, altanería.
Another word for arrogance is pride and soberbia, and, altanería, orgullo. pride and haughtiness. Fíjese cómo uno de los perfectos tenía cosas en su corazón Notice how one of the perfect ones had que things no in his estaban heart edificadas that weren't en edified Cristo. in Christ. Jesús lo llamó 2 veces, Simón, Simón. Jesus called him twice, Simon, Simon. Y hay que entender que cuando Dios llama a uno de los hombres de Dios es porque Él tiene un mensaje para él. And we have to understand that when God calls one of his own men, it's because he has a message for him. Porque cuando hemos leído la palabra, Because when we have read the word, a todos los hombres que el Señor llamó, to every man that the Lord called, hubo un momento que los llamó por su nombre 2 veces. there was a moment that he called him by his name twice. Cuando tú lees en la experiencia de Abraham, When you read about the experience of en Abraham, Génesis 22:11, in Genesis 22:11, Jehová llamó a Abraham, Abraham. the Lord called Abraham, Abraham. Lo llamó 2 veces por su nombre. He called him twice by his name. Lo llamó así cuando Abraham iba a darle ofrenda a su hijo. He called him like this when Abraham was going to give as an offering his son. Y lo llamó para aprobación de ofrenda. And he called him as an approval of his offering Porque él confió en Dios. because he confided in God. Él puso su fe en Dios. He placed his faith on Por God. eso le llamaban el padre de la fe. That's why they called him the father of faith. Jehová le dijo, no lo hagas. The Lord told him, don't do it. Yo apruebo tu ofrenda. I approve your offering. En Génesis 46:2 le pasó lo mismo a Jacob. In Genesis 46:2, the same thing happened to Jacob. Jehová lo llamó Jacob, Jacob. The Lord called him Jacob, Jacob. A Jacob lo llamó para afirmación. And he called Jacob for approval, an affirmation. Le dijo, no temas en He told ir a him- Egipto, yo estaré contigo. He told him, do not fear in going to Egypt, that I will be with you. Porque dice el Salmo 121, si mi mente no es infiel, que Because if my mind isn't unfaithful, Psalms 121 el que says guarda a Israel nunca duerme. that those who guard Israel never Dios sleep. nunca descansa. God never rests. Nosotros tenemos la facilidad de dormirnos, We have the easiness to fall asleep, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Por eso Pablo siempre le decía, y fue en la carta de los Efesios, That's why Paul would always say in the letter of the Ephesians, despiértate tú que duermes. wake up you who sleep. Le gritaba a la iglesia, He would scream out to the porque church. hubo un lapso de tiempo en que esa iglesia se durmió espiritualmente. Because there was a lapse in time that church fell Ya asleep spiritually. conocía de la palabra, They already knew about the ya word. habían aceptado al They had Señor, already accepted the Lord. pero seguían dormidos But they espiritualmente. continued sleeping spiritually. Despiértate de los muertos, decía Pablo, Wake up from the dead, y te Paul would alumbrará say, la luz de Cristo. and the light of Christ would shine upon you. Y la iglesia de Dios no puede seguir dormida. And the church of God cannot continue sleeping. Por eso la palabra nos enseña, nos redarguye, estimula a nuestro espíritu para que despierte. That's why the word rebukes us and it stimulates us to wake up. Porque no es venir cada domingo, cada lunes, cada miércoles. Because it's not only coming Sundays and Mondays and Wednesdays. Es buscar esa gloria como cantamos ahorita todos los días de nuestra vida. It's to seek that glory like we sang earlier every day of Como our dije, en un lives. segundo se te puede transformar tu vida. That's why I said in 1 second your life could be transformed. Pero en un segundo que tú también busques su gloria, But in también 1 puede cambiar. second that you seek his glory, it could also change. En Éxodo 3:4 Jehová llamó a Moisés 2 veces. In Exodus 3:4, the Lord called Moses Y esta twice. experiencia fue para su transformación. And this experience was for his transformation. Porque después de esa experiencia en la zarza, Moisés no fue el mismo. Because after that experience in the bush, Moses was not the same. En Primera de Samuel In 1 Samuel 3:10
3:10, Jehová llamó a Samuel 2 veces. the Lord called Samuel twice. Y esa vez fue una experiencia para su transición de liderazgo. And in that moment, it was an experience of transformation of leadership. Esa noche Samuel no durmió, era un niño, no entendía. That night, Samuel, being a child, he didn't understand. Pero Dios lo llamó y pudo entender que era para su transición de liderazgo. But when he got called, he was able to understand that it was for a transition of leadership. Otro de transformation. los hombres grandes en la historia fue Saulo. Another one of the greatest men of history was Saul. Esto fue en Hechos 9:4, This was in Acts 3:4. que Jesús le dijo, 9:4. 9:4, sorry. Saulo, Saulo. That the Lord said, Saul, Saul. Y este fue para su conversión. And this was for his conversion. Fíjese que en cada uno de ellos hay algo que Dios te quiere decir en esta mañana. Notice that each and every one of them, there is something that the Lord wants to tell you this morning. A Saulo lo llamó para su conversión. To Saul, he called him for his conversion. Y esta experiencia lo convirtió en uno de los hombres más importantes de la historia. And with this experience, it turned him into one of the most important men in history. Así que si no has conocido al Señor, este es el día que Dios te llama. So if you haven't gotten to know the Lord, then this is the morning that he's calling you. Saulo era un perseguidor de la iglesia, Saul was a persecutor of the church, del pueblo de Dios. of the people of God. Pero cuando tuvo esa conversión, esa experiencia de conversión, But when he had that experience of conversion, fue uno de los más grandes usados en la historia. he was one of the most used in history. Aquí en esta historia el Señor llama a Simón In this story, the Lord calls Simon por dos veces su nombre on 2 occasions his name, y esta vez lo llama para su atención. and this time he's called for his attention. Porque Simón quiere decir el escuchado, el que escucha. Because Simon means the heard, the one who listens. Porque cuando tú vas a pasar una etapa crítica en tu vida, Because if you're going to go through a critical stage in your life, la atención que tú prestes es bien determinante. the attention that you give is really determining. Y tenemos que tener y reconocer que muchas veces no prestamos atención a la palabra que Dios nos da. So we have to recognize that many times we don't pay attention to the word that God gives us. Domingo tras domingo, día tras día, y si tú coges la Biblia en tu casa, Dios nos habla. Sunday after Sunday, day after day, if you grab the word in your house, God will speak to us. Por eso cuando Jesús le envió las cartas a las 7 iglesias, That's why when Jesus sent the letters to the 7 churches, la frase que más usó fue: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. the phrase that he most used was, those who have a ear to hear, listen to what God says to the church. Todas terminaban con esta frase. Every letter finished with this phrase. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír. That's why the word says that faith comes by what? By hearing. Y cuando tú escuchas, cuando escuchas, porque a veces oímos, pero no escuchamos, And when you hear well, because sometimes we hear but we don't listen, tú atesoras esa palabra en ti. you treasure that word Tu in espíritu you. se vivifica. Your spirit comes back to life. No escuchamos, no prestamos atención a la palabra We don't listen nor pay attention to the word, y vamos a tener consecuencias. and so we're going to have consequences. Si somos duros de servir, If we are hard to serve, y duros de servir es alguien soberbio que no escucha, no obedece. and a person that's hard to serve is someone who doesn't obey. Fíjese que no somos sordos, Notice that we are not deaf. es que no prestamos atención. It's because we don't pay attention. Y Dios nos advierte de antemano. And God warns us ahead of time. Dios nos advierte muchas veces: no pases por ahí, pero nosotros sí, yo quiero tomar esa decisión. God many times will tell us, don't walk through there, but me, I'm going to walk through there. I Yo want to quiero make that pasar por ahí decision. porque yo puedo pasar por ahí. I want to walk through there because I can. Y fíjese que en esta historia Pedro se confiaba mucho en él.
And notice that in this story, Peter confided much in himself. Esas eran las cosas que Dios veía en Pedro y Pedro no las veía porque andaba muy confiado en Jesús. These were the things that Peter would see, God would see in Peter, but he didn't follow because he trusted him in himself. Pedro era muy confiado al punto que decía que iba a morir por Jesús. He was so confided to the point that he said he would die for Jesus. Y nosotros muchas veces pues nos pasa lo mismo. And many times to us it happens the same Y thing. ven con nuestros hijos. Cuando tomamos decisiones con nuestros hijos. And even with our own children, when our children make decisions, Cuando tomamos decisiones en lo espiritual en nuestras vidas. when we make decisions in the spiritual in our lives, Y el ojo de Dios ve más allá del ojo que nosotros tenemos. and the eye of the Lord sees more over than our own eyes. Dios ya está aquí escudriñando los corazones. God is already here examining the hearts. Porque dice que la palabra de Dios traspasa Because it says that the word of God trespasses hasta los tuétanos. all the way to the joints. La palabra de Dios es la que nos redarguye, nos enseña, nos instruye. The word of God is what rebukes us and teaches us and instructs us. Y el Señor en esta mañana lo que quiere es que entendamos que nuestra confianza And the Lord this morning, all he wants is for us to understand that our confidence tiene que estar en el autor y consumador de nuestra fe. has to be on the author and consumer of our faith. ¿Dónde está nuestra confianza ahora mismo? Where is our confidence right now? Podemos ver la gloria de Dios cuando aún en nuestros corazones hay cosas que no están edificadas en el Señor. Could we see the glory of God even though in our hearts there are things that are not edified on him? Anoche yo me sentía bien mal de salud, Last night, I didn't feel too good with my health. porque cuando tú traes una palabra que el Señor te ha dado, Because when you bring a word that the Lord has given you, una palabra que va a vivificar y va a despertar el pueblo de Dios, a word that is going to revive and awaken the people of God, el enemigo siempre está zarandeándote también the enemy is always surrounding you para detener la obra del Señor. to stop the work of the Lord. Pero como dije al principio, Él tiene un plan para destruir, But like I said at the beginning, he has a plan to destroy. pero Dios tiene otro para bendecir. But God has another one to bless. Porque Dios protege, el Espíritu de Dios no duerme. Because God protects you and the Spirit of the Lord doesn't Nosotros sleep. dormimos espiritualmente, We sleep spiritually, pero Dios no duerme con nosotros. but God does not sleep with us. Ahorita la hermana pedía misericordia Earlier the sister would ask for mercy. y de verdad que Dios es bien paciente con su pueblo. And truly that God is really patient with his people. Nosotros somos variantes. We are wavering. Hoy estamos aquí llenos de fe Today we're here full of faith, y cuando viene el tiempo crítico a nuestras vidas, but when a critical time comes to our lives, desatamos esa fe y nos vamos y nos detenemos. we untie that faith and we stop. Nos alejamos. We get far. Muchas veces maldecimos. Many times we curse. Nos olvidamos de todo ese depósito que Dios ha hecho en nosotros. We forget about all that deposit that the Lord has made in us. Y esta historia no fue diferente. And this story was not much different. Dice que Satanás te ha pedido para zarandearos. Dice que os ha pedido. Dice que no va a zarandear a Pedro nada más. It says that Satan has asked for you, but he's not only going to ask for Peter. Va a zarandear a muchos. He is going to surround many. Por eso, aunque esto fue en aquel tiempo para Pedro, también es para nosotros en este tiempo. Although this was in that time for Peter, it is also in this time for us. Porque no podemos negar que el tiempo está malo. Because we can't deny that the times are bad. Pero todos los que obran con el Señor, todo el tiempo, todas las cosas obran para bien. But those that work with the Lord, all things work together for good. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. And it says that I have prayed for you that your faith should not fail. Fíjese que Jesús
oró para que su fe no falte, no para que no pasara la prueba, Notice that Jesus prayed for his faith not to fail, but not so that the test could fail. él está intercediendo ante el Padre, He is interceding in front of the Father. pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a pasar la prueba. But that doesn't mean that we aren't going to go through a trial. La vamos a pasar y nos va a doler. We are going to go through trial and it's going to hurt. Pero nuestra fe, aunque sacudidos, But even though our faith is shaken, que nuestra fe no falte. for our faith not to fail. Y una vez vuelto, confirmar a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. And when you have returned, strengthen your brethren. Aleluya. Hallelujah. Y él se confiaba tanto que decía que estaba dispuesto a ir con él y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. And he confided so much in himself that he said he was willing to go both to prison and to death. Pero Jesús quiso que Pedro pasara esta prueba But Jesus wanted Peter to go through this trial porque si iba a edificar su iglesia ahí, because if he was going to edify his church there, él no puede glorificarse en alguien que tiene cosas del mundo, he cannot glorify himself in someone that has things of the world, cosas que no están edificadas en él. things that are not edified in him. Dios no puede glorificarse en nosotros si en nuestra casa interior hay cosas no edificadas. God cannot edify himself with us if in our internal homes there is things that are not edified. Fíjese que él decía eso, pero nosotros muchas veces hasta de que nos miren mal ya estamos nosotros quebrantados. Notice that he would say this, but us, even with someone looking at us dirty, we're already broken up. O si no nos saludan, ya estamos nosotros pues con los dardos del enemigo en nuestra mente. Or if somebody doesn't say hi to us, we're already with the darts of the enemy in our minds. Si se levanta una tempestad en el matrimonio, ya If- nosotros no sabemos cómo resolverlo. If a storm arises in our marriage, we already don't know how to resolve it. Por eso, velar tu matrimonio, porque el zarandeo viene. That's why watch over your marriage, because the surrounder is coming. Y Dios te está dando un aviso anticipado. And God is giving you an anticipated advice. Cuando eres zarandeado, hay 7 cosas que ocurren en el zarandeo. When you are being surrounded, there are 7 things that happen during that surrounding. Número 1, Satanás te pide para destruir, pero Dios lo permite para sanar y limpiar la vida. Number 1, Satan goes to destroy, but Pero Dios lo permite para sanar y limpiar. God allows it to heal and to clean. En ese caso, la vida de sus discípulos. In that case, the life of his disciples. En el caso de nosotros, de su iglesia. In our case, of his church. Dios es tan soberano que usa el enemigo para bendecirte. God is so sovereign that he uses the enemy to bless you. Por eso nos manda a no desanimarnos. That's why he tells us to not get discouraged. Porque tú sabes al Dios que tú le sirves, Because do you know the God that you serve? Dios es soberano. God is sovereign. Y Dios lo usa a él para bendecirnos a nosotros. And God uses him to bless us. Aunque te sacuda, bien sacudido, Even when he shakes you up so shaken. él es un empleado de Dios. He is an employee of God. Amén. Así que no le tenga miedo. Amen. So don't be scared of him. Que la palabra te levanta. El Espíritu de Dios es que está en ti, te va a despertar y te va a decir qué hacer en medio de la That the del word wakes you up sacudimiento. and the spirit that is in you is going to tell you what to do in that moment. Y la iglesia de Dios va a ser sacudida para que sea despertada. And the church of God is going to be shaken up so that it could wake up. Dios nunca va a permitir un zarandeo o una prueba que tú no puedas resistir. God is never going to allow a surrounding or a trial that you are not going to resist. Porque la palabra That you dice can't que Dios resist. te da el problema, pero también te da la salida. Because the word of God says that he gives you the problem, but he also gives you the exit.
Es a través del zarandeo It's because of that surrounding que el trigo se limpia. that the wheat is cleaned. Para los que no saben qué es zarandeo, porque aquí veo caritas nuevas, For those that don't know what surrounding is, because here I see new faces. el zarandear se usaba cuando para limpiar el trigo. En la historia dice que el zarandeo usaban un instrumento y zarandeo es sacudir para sacar la paja del trigo. So to be sifted is to be shaken to release El trigo, the para leaves limpiar from el the trigo. wheat, to clean the wheat, Para que no quedara nada malo en el trigo. so that nothing damaged could be left on the wheat. Y así es que Dios permite el zarandeo en nuestras vidas And that's why God allows to be sifted in our lives, para que todo lo oculto, so that everything that's hidden, todo lo que no hemos querido entregar al Señor, everything that we haven't wanted to turn over to the Lord, salga a la luz. will come out to light. Salga a la luz de parte de nosotros al Señor. So that it could come out to the light from our part to the Si hay Lord. pecados ocultos, tienes que entregarlo al Señor. If there are hidden sins, then you have to turn them over to the Lord. Para que haya orden en nuestras vidas, tiene que haber ese zarandeo. So that there could be order in our lives, and that sifting has to happen. El ojo de Dios está viendo bien adentro The eye of the Lord is seeing real within, y ve que el trigo tiene pajas todavía. and sees that the wheat has leaves still. Y en lo espiritual nosotros somos ese trigo. And in the spiritual realm, we are that wheat. El ojo de nosotros no las ve, pero el ojo de Dios que escudriña lo más profundo lo ve. Our eyes cannot see it, but the eye of the Lord that examines real within could see it. Amén. Amen. Estamos recibiendo, Are we receiving? estamos escudriñándonos. Are we examining ourselves? Para sacar todo eso que está oculto, tenemos que ir a la presencia del Señor y entregar la voluntad. So that we could take out all that is hidden, we have to go in front of the presence of the Lord. O sea que en la vida de Pedro, aunque caminaba con Jesús, So in the life of Peter, even if he walked with Jesus, habían cosas ocultas que el Señor estaba mirando en él. there were things that were hidden that the Lord was seeing in him. Formación de carácter, porque él era bien. A formation of Fuerte de character, carácter, ¿no? because he was really strong in character. Y eso es lo más trabajo que nos da a nosotros entregar, ¿verdad? Ese carácter. And that is what gives us the most trouble, is turning over the character. Que eso va dentro de la voluntad del Señor, ¿verdad? Para que Because tengamos that- el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Because that goes in the will of the Lord, so that we could have the same feel that Jesus Christ has. Cuando no permitimos que Dios trabaje el carácter de nosotros, When we don't allow for God to work with our character, pues nos convertimos en altivos, en orgullosos, we turn into altaneros prideful. muchas veces. Altaneros muchas veces. See, and many times altaneros. Así que todo lo oculto que hay en nuestras vidas tiene que salir a la So luz. everything that is hidden in our lives has to come out to light. Mira, muchas veces en los trabajos se nos presenta una crisis y And many times at work, a crisis will arise. muchas veces el enemigo usando a las personas, pero es Dios formando nuestro carácter. And many times the enemy uses people, but it's God forming our characters. Yo soy testigo de eso. I am a witness of Mi that. trabajo fue mi formación de carácter. My job was my formation of character. Gloria a Dios. Glory to God. Para la gloria de Dios. For the glory of God. El zarandeo también Dios lo permite para revelar que está edificado en la palabra de Dios God also allows sifting to see what is revealed in the word y que está edificado en lo que nuestros padres nos educaron. and what's edified with what our parents taught us. Porque muchas veces arrastramos esas maldiciones generacionales Because many times we drag all those generational curses. y muchas veces yo he escuchado que de aquí sale que si hay divorcio en tus papás, ¿por qué tiene que haber en el tuyo? And many times I have heard coming out of here that if there's divorces in your parents, why does there have to be a divorce in you? Que a ti te criaron de una
forma, pero tú no tienes que criar tus hijos de esa forma. That they raised you one way, but you don't have to raise your children that same way. Y muchas veces cometemos los errores And many times we make those mistakes de repetir ese fundamento. to repeat that same foundation. Y como está el tiempo cambiando, nosotros también tenemos que evolucionar como padres. And since time is changing with us, we also have to Como padres. evolve as parents. Evolucionar en todo el sentido de la palabra. Evolve in everything that has to do with the word. Porque ahora esos niñitos que nacen ya al año ya saben bregarte con un teléfono. Because those children that are being born, they're 1 year old and they already know how to handle a phone. Entonces nosotros tenemos que evolucionar. And so we have to evolve. Todo lo que no esté edificado bajo la palabra, lo que no esté edificado no va a prevalecer. Everything that is not edified in the world will not prevail. Y todo lo que esté edificado en la palabra de Dios prevalece para And siempre. everything that is edified in the world prevails forever. Y yo no sé por qué me metí en el área de los niños y matrimonios, pero todo esto tiene que ver. And I don't know why I got into the area of children and marriages, but all this has to do with it. Porque el enemigo quiere zarandear nuestros hogares. Because the enemy wants to surround our homes. Y antes de que él nos rodee a nosotros, nosotros lo rodeamos a él en oración. And before he surrounds us, we surround him in prayer Con la palabra de Dios. with the word of God. Pero muchas veces nos dormimos. But many times we fall asleep. Abrimos puertas. We open up doors. Y entonces él es el que entonces empieza a edificar fundamentos en nuestra mente. And so then it's him that starts edifying Y cuando foundations ese in our fundamento minds. llega aquí, And when that foundation goes here, entonces Dios tiene que trabajar duro con nosotros. it's then that God has to work harder with us. Porque ahí viene la prepotencia. Because that's where preposition Y ahí comes. viene el alejamiento. And that's when we fall further away. Porque dice también que él dijo, yo voy a rogar para que tu fe no falte. Y una Because- vez vuelto, quiere decir que Pedro se alejó. Because he also said that he's going to cry out so that his faith won't fail. Y cuando tú lees la historia, Jesús fue y lo buscó. ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó? And when you read the story, it was Jesus who then went and looked for him. What did he do when he resurrected? Jesús lo visitó en la playa Jesus visited him in the beach y le demostró su amor. and demonstrated his love. Porque todo ese zarandeo no es porque Dios no nos quiera, es para demostrar el amor que Él nos tiene a nosotros. Because all that sifting is not because God doesn't love us, it's to demonstrate the love he has for us. Como dije, el zarandeo también lo permite para que todo lo dormido en nosotros sea despertado. Like I said, sifting he also allows so that everything that's asleep will be woken up. Porque vivimos en una comodidad extrema. Because we live in extreme comfortability. La comodidad nos destruye. Being comfortable destroys us. Estamos tan cómodos que ni oramos. We are so comfortable that we don't even pray. Estamos tan cómodos que en Cristo Jesús, sí, yo voy a la iglesia, yo We are busco so de Dios comfortable aquí, in Jesus Christ that we say, yeah, we go to church, que no buscamos presencia. that we don't even look for his Nos da lo presence. mismo venir o no venir. It's the same thing if we come or don't come. Comenzamos bien, pero poco a poco nos vamos alejando como Pedro. We start off good, but little by little we fall further apart like Peter did. Vamos soltando poco a poco. Little by little we start letting go. Cuando el zarandeo viene, vamos soltando poco a poco. When the sifting comes, we start letting go little by little. Y Dios nos permite ese zarandeo para que nosotros caigamos en cuenta en dónde estamos And God edificando. leaves us. He allows all this sifting so that we could know or understand where we're edifying. Wow, Señor. Wow, Lord. Dios es fiel. God is faithful. Dios permite el zarandeo porque nos ama, God allows sifting because he loves us para que su iglesia despierte. so that his church could wake up. Con los tiempos que se avecinan, nosotros no podemos dormirnos espiritualmente, iglesia. With the times that are coming, we cannot fall asleep spiritually, church. Y podemos hacernos los desapercibidos, pero el zarandeo viene. And we could pretend that we don't know, but the sifting is coming.
Esto en términos económicos, políticos, socialmente, In ya estamos economic viviendo el terms, tiempo malo. political terms, we're living bad times. El zarandeo viene para separarte de todo aquello Sifting comes to separate you from all of that, que lo único que ha hecho es separarte de la presencia del Señor. that the only thing that it has done is separate you from the presence of the Lord. Que lo único que ha hecho es destruirte. That the only thing it's done is destroy you. Que lo único que ha hecho es que tu fe mengue. That the only thing it has done is for your faith to Eh, minger, se debilite. to debilitate. Thank you. Y el Señor quiere volverte al original. And the Lord wants to turn you back to the original. Porque con el zarandeo hemos dejado cosas en Because nuestro with the caminar. sifting, we have let go of things in our walk. Ya no queremos servir, ya no queremos venir, estar juntos We don't want to serve anymore. We don't want to come and be together en anymore. armonía con los hermanos. Live in harmony with the brothers. Vienes con el ojo carnal, que no me gustó como vio esta, no me gustó como me miró. You come with that fleshly eye. Oh, I don't like how she came and looked at me. Y el problema no somos los hermanos, no eres tú, es el zarandeo que el enemigo está haciendo en tu vida. And the problem is not you or your brother. It's the sifting that the enemy is doing in your life. El zarandeo siempre viene con una promesa. The sifting always comes with a promise. Dios nunca te dejará, God will never leave you porque Dios confía en ti. because God trusts in you. Cuando tú lees la historia de Job, Dios confió en Job. When you read the story of Job, God trusted Job. A Job el zarandeo le mató los hijos, la esposa lo dejó sin nada. For Job, the sifting killed his wife, his children. He got left with nothing. Lo dejó con una sarna que casi se moría. It left him with scabies that he almost died. Él maldijo su vida, hizo tantas cosas, He cursed his own life and did so many things. pero nunca dejó de amar a Dios y su fe nunca menguó. But he never stopped believing in God, or his faith Se didn't debilitó. get debilitated. En medio de la prueba te conviertes en un adorador, In the midst of the trial, you turn into a worshiper. porque nunca dejas de adorar a Dios en medio de la prueba. Because you never stop worshiping God in the middle of the trial. En medio de la prueba sigues adorando a Dios. In the middle of the trial, you continue worshiping God. Dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7. Paul said in 2 Timothy 4:7, He peleado la buena batalla. I have fought the good fight. He acabado la carrera. I have finished the race. He guardado la fe. I have kept the faith. He peleado la buena batalla. Eso tiene que ver con Satanás. I have fought the good fight. That has to do with Satan. He acabado la carrera. I have finished the race. Eso tiene que ver contigo. That has to do with you, Tu actitud with your attitude ante esa batalla que tú vas a estar. in front of that battle that you're gonna He guardado have. la fe. I have kept the faith. Solo guardando la fe en el autor y consumador de nuestra fe, Only keeping the faith in the author and consumer of our faith, que es Cristo Jesús, who is Christ Jesus. podemos prevalecer a lo que se va a avecinar a nuestras vidas. It's then that we could prevail to what is coming for our lives. Solo manteniéndonos en la palabra de Dios, en lo que Dios, confiando en lo que Dios ha dicho de ti, Only maintaining yourself in the word of God and trusting in what God has said about you. vamos a prevalecer. That's when you'll prevail. Y Dios quiere solamente que entiendas, iglesia, And church, God only wants you to understand lo mucho que te ama. how much he loves you. Porque en estos tiempos muchas veces estamos como Simón, Because many times in these times we are like Simon. pero Dios quiere que después del zarandeo seas Pedro, But God wants you after the sifting to be Peter, donde Él va a edificar su iglesia, su reino, where he is going to edify his church and his kingdom, donde el Señor se va a glorificar en ti, where the Lord is going to glorify himself in you, donde estamos preparando esos niños para que la gloria de Dios venidera, ¿verdad? where we are Sea preparing grande. those children, where
God's glory Estamos will be great. preparándonos pedigrí en Cristo Jesús. We are preparing our pedigree in Christ Jesus, Aleluya. Y jóvenes Hallelujah. también. and the youth as well. Fíjese que en esta mañana Notice that in this morning, y cada mañana estamos acostumbrados a que Dios nos da promesa and each morning we're used to that God y gives que us a Dios nos promise, habla de propósito. and that God speaks to us about a Pero en purpose. esta mañana But this morning, Dios nos llama la atención God calls our attention para que entendamos que también vamos a ser zarandeados, so that we could understand that we are going to be sifted, para que nuestra fe esté firme, so that our faith could be firm, para que tu caminar sea en Cristo Jesús, so that your walk could be in Christ Jesus, para que no importa lo que tú estés pasando so that it doesn't matter what you're going o through vayas a pasar, or what you're gonna go through. sepas lo mucho que Dios te ama. You can know how much God loves you. Sepas que Él nunca te ha dejado. Know that He hasn't left you. Él, antes de partir de este mundo, Him, before He left from this world, Él le dijo a sus apóstoles que nunca iban a estar solos, He told His apostles that they'll never be alone, que Él iba a enviar al Consolador. that He will send the Comforter. Y ese Consolador es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. And that Comforter is the Holy Spirit that lives in you and in me. Por ende, nosotros no podemos seguir contristando al Espíritu Santo de Dios. That's why we cannot keep Contri- contriting the Holy Spirit of God. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre poderoso de Jesús We have to wake up in the powerful name of Jesus y seguir peleando la buena batalla de la fe. and keep fighting that good fight of faith. Así que esta es hasta aquí mi palabra, So, la palabra de Dios. so up to here, I bring the word of God. Doy gracias a Dios por la oportunidad I thank God for the opportunity de hablarle lo que el Señor ha puesto en mis labios, of speaking to you what the Lord has placed in my lips, una palabra que renueva, a word that renews, una palabra que nos instruye en nuestro caminar, a word that instructs us in our walk. porque aunque venimos todos los días aquí, Because even though we come every day here, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que soltar, we have to understand that are things that we have to let go. que hay cosas que vamos a pasar también, There are things that we're going to go through, pero que nosotros no vamos a soltar nuestra fe. but that we won't let go of our faith. Nosotros no vamos a cambiar en la convicción que hemos creído, We are not going to change that in that conviction that we have believed in. porque la fe es la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la Be- convicción de lo que no se ve. Because faith is the certainty of what we're waiting for and the conviction of what is not seen. Por eso es la fe, That's why que we aunque have tú no faith. veas nada, seguir That- caminando. That even though you don't see anything, you continue Seguir walking. caminando creyendo en lo que Dios ha dicho de ti. Continue walking, believing what God has said Seguir about you. caminando creyendo en lo que Dios hará en ti. Continue walking, believing what God will do in you. Y esto es todos los días. And this is every day. Todos los días tenemos que levantar esa fe, Every day we have to wake up that faith alimentarla con la palabra de Dios. and feed it with the word of Que God. nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté That our minds, our hearts, and our spirits conectado a lo que Dios ha dicho de will be nosotros. connected to what God has said about us. Conectado a su voz, que es su palabra. Connected to His voice, which is His word. Y solo así vamos a ganar y a prevalecer en la buena batalla de la fe. And only that way we will win and prevail in that good fight of faith. No en lo que el mundo nos diga, Not what the world says, sino en lo que Dios ha dicho que tú serás y eres. but in what the Lord has said that you will be. Así que vamos a ponernos sobre vuestros pies. So let's be on our feet. Y si Dios ha hablado esta mañana a tu vida And if God has spoken this morning to your life y necesitas oración, and you need prayer, necesitas